Hola noctámbulos. Hoy tenemos 5 historias aterradoras de noches de verano. Comenzamos con la primera. 1. El susurro del pinar. Verano en la Sierra de Gredos. Esa noche de julio, Álvaro y sus 3 amigos, Noa, Sergio y Paula, decidieron acampar en un claro apartado dentro de un viejo pinar de la sierra. Era una escapada improvisada para desconectar del calor insoportable de Madrid. Montaron las tiendas, encendieron una hoguera y bebieron cerveza hasta que la luna estuvo en lo más alto. Pasadas las 3 de la madrugada, el viento se detuvo por completo. No se oía ni el canto de los grillos. En medio de aquel silencio pesado, un murmullo comenzó a escucharse entre los árboles. Al principio pensaron que era el río que fluía a unos metros, pero los susurros se fueron acercando, envolviéndolos. Noa se incorporó con el ceño fruncido. ¿Habéis oído eso?, preguntó, temblando. Sergio asintió. Las voces repetían algo, una y otra vez: Álvaro. Álvaro. Al principio, él se rió nervioso, creyendo que era una broma. Pero los demás estaban pálidos. La hoguera comenzó a apagarse lentamente, como si alguien soplara sobre las brasas. Álvaro se levantó y apuntó con la linterna al bosque. Allí, entre los troncos, una figura delgada y retorcida, parecida a un hombre hecho de ramas, lo miraba sin ojos. No gritó. No se movió. Solo lo señaló con un brazo seco y largo. Entonces, como si algo se hubiera roto, Paula empezó a correr hacia el coche, seguida por Noa y Sergio. Álvaro se quedó atrás, paralizado, mirando aquella cosa que no dejaba de susurrar su nombre. Cuando volvió en sí, corrió tras sus amigos. Nadie dijo una palabra durante el trayecto de vuelta. Días después, Álvaro comenzó a escuchar voces por la noche, incluso en su habitación. Siempre eran susurros desde la ventana, incluso con ella cerrada. ¿Por qué te fuiste?, le dicen. ¿Por qué nos dejaste allí? Álvaro no sabe si se refiere a sus amigos o a otra cosa. Solo sabe que cada verano, cuando el calor se vuelve insoportable, alguien lo llama desde el bosque. Y cada año, la voz suena más cerca. 2. El desvío. Eran las 2:34 de la madrugada cuando Marcos, tras una fiesta en un cortijo de Jaén, tomó una carretera equivocada. Iba algo somnoliento, pero sin rastro de alcohol. El GPS perdió la señal justo al pasar un cartel oxidado que decía Coto Viejo. No recordaba haberlo visto antes. Pensó que tal vez sería un atajo y decidió tomarlo. Pronto el asfalto se convirtió en tierra y el paisaje en campos secos, sin luces ni casas. Avanzó varios minutos entre zarzas y arbustos hasta que su coche se apagó sin aviso. Motor, luces, todo. Bajó extrañado. El aire estaba inmóvil. El silencio, total. Delante de él, una casa vieja y carcomida por el tiempo. Tenía las ventanas tapiadas y la puerta entornada. Pidió ayuda en voz alta, sin respuesta. Al entrar, sintió un olor a humedad y algo más, como hierro oxidado. Las paredes estaban cubiertas de fotos en blanco y negro. En una, él mismo, con la ropa que llevaba esa noche, yacía con los ojos cerrados y un hilo de sangre en la frente. Avanzó, aturdido. Cada sala mostraba fotos suyas, comiendo con desconocidos, durmiendo, incluso llorando frente a un espejo. En una de ellas, estaba dentro de esa misma casa, muerto. Salió corriendo. Pero su coche ya no estaba. Ni la carretera. Solo campo seco y aquella casa que ahora parecía más alta. Oyó un gramófono antiguo sonar desde dentro, con una melodía lenta, como una nana. Algo le rozó el cuello. Marcos nunca regresó. Su coche apareció 2 días después, en mitad de la carretera original. En el asiento del copiloto, había una foto suya, tomada desde dentro de la casa. La policía cerró el caso por desaparición sin indicios.
Pero los vecinos de la zona aún hablan del cartel de Coto Viejo, que aparece y desaparece cada verano. Siempre de madrugada. Y quien lo sigue, no vuelve. 3. La piscina. Noche calurosa en una urbanización de Alicante. Elena había invitado a unos amigos a cenar en su casa de verano, una de esas villas con piscina donde todos sueñan pasar las vacaciones. Fue una noche calurosa y animada, con música, risas y barbacoa. Cuando se fueron todos, pasada la 1 de la madrugada, ella se quedó sola con una cerveza y los pies en remojo. El agua estaba tibia, y el silencio tras la marcha de sus invitados era casi acogedor. Pero entonces vio algo. Una sombra que cruzó de un lado a otro bajo el agua. Pensó que podía ser una hoja, o que estaba ya demasiado cansada. Pero la figura volvió a aparecer. Esta vez, una mano rozó su pierna. Se levantó de golpe, asustada, mirando el agua detenidamente. Nada. Ni rastro. Decidió entrar en casa, pero justo al darse la vuelta, oyó un chapoteo fuerte. Giró y vio el agua agitándose como si alguien acabara de tirarse. Pero no había nadie. Encendió todas las luces del jardín. El agua ahora estaba completamente quieta. Cogió una pértiga y removió el fondo sin encontrar nada, hasta que vio algo flotando, un collar. Antiguo, con una cruz oxidada. Ella no lo había visto nunca. Entró finalmente, inquieta, y no pudo dormir. A la mañana siguiente, vació parcialmente la piscina con ayuda de un técnico. En el fondo, bajo una rejilla, había un mechón de pelo enredado. Llamaron a la policía. Al investigar, descubrieron que en los años 80 una adolescente desapareció en esa misma casa. Nunca encontraron el cuerpo, pero llevaba un collar igual al hallado. Desde entonces, Elena evita la piscina por las noches. Dice que, cuando se asoma a mirar el agua, hay burbujas, como si alguien respirara ahí abajo. Y a veces, muy bajito, cree escuchar un chapoteo, como si alguien la llamara para entrar. 4. Noche de feria. En el verano de 2007, durante las fiestas patronales de Illueca, Rebeca y sus amigas notaron una carpa nueva en el recinto ferial. No era como las demás. Roja y negra, con cortinas gruesas y sin luces. Solo un cartel escrito a mano, Espejos del alma. Abierto desde la 1H. Intrigadas, esperaron a la madrugada y entraron. Dentro, un pasillo de espejos deformantes y niebla artificial. Todo olía a humedad. Reían, al principio. Pero entonces Patricia se detuvo. En un espejo más oscuro, no reflejaba su imagen. Se veía una figura colgada del techo, con un vestido blanco y los ojos muy abiertos. Cuando Rebeca se giró, Patricia ya no estaba. Gritaron su nombre, buscaron por todo el laberinto de espejos. Nada. Cuando salieron al exterior para pedir ayuda, la carpa había desaparecido. Literalmente. Donde antes estaba, solo quedaba tierra. La policía no encontró huellas, ni lona, ni testigos. Patricia jamás apareció. Las cámaras del recinto mostraron a las chicas entrando, pero no había carpa visible. Solo un claro vacío. Rebeca nunca superó aquella noche. Desde entonces evita los espejos. Dice que, a veces, al mirarse, ve a Patricia detrás, pálida, como atrapada dentro del cristal. Una década después, durante otra feria, Rebeca vio la carpa. Roja, negra, idéntica. Corrió hacia ella, pero desapareció tras unos niños. Nadie más la vio. Esa noche desapareció otro joven. Rebeca no tiene dudas, la carpa vuelve cada verano. Solo a ciertas personas. Y si entras, alguien no sale. 5. La cabaña del lago. Ethan y su novia,
Zoe, decidieron pasar el fin de semana en una cabaña junto a un lago remoto. Era julio, y el calor de la ciudad se hacía insoportable. La cabaña, aislada entre pinos, parecía perfecta, sin vecinos, sin cobertura, sin estrés. Llegaron por la tarde y nadaron en el lago hasta que el sol se ocultó. Luego encendieron una hoguera y bebieron vino bajo las estrellas. A medianoche, Zoe se fue a dormir, pero Ethan se quedó fuera, disfrutando del silencio. Fue entonces cuando notó algo. Una figura delgada, al otro lado del lago. Creyó que eran sombras, pero luego se movió. Caminaba por la orilla, muy lentamente. No podía verle la cara, pero lo observaba. Ethan apagó la linterna. Cuando volvió a encenderla, ya no estaba. Entró en la cabaña, nervioso. Cerró todas las ventanas. A las 2:13, alguien llamó a la puerta. 3 golpes. Muy lentos. No tenía sentido, nadie sabía que estaban allí. Miró por la mirilla. No había nadie. Solo el bosque. Volvió con Zoe, que dormía profundamente. Pero entonces oyó algo dentro, pasos suaves, arrastrados. Pensó que era ella. La buscó en la cama. Seguía allí, inmóvil. Agarró un cuchillo de la cocina. Registró cada rincón sin encontrar a nadie. Hasta que notó algo raro, la ventana del baño, cerrada por dentro, estaba ahora abierta. Sobre el lavabo, un mensaje escrito con barro: no salgas cuando oscurece. No durmieron. Al amanecer, huyeron. Al contar la historia en el pueblo más cercano, un anciano les dijo que hace años, en ese lago, alguien desapareció. Nunca encontraron el cuerpo. Pero todos los veranos, dijo, alguien le ve caminando por la orilla, buscando entrar a casa de los vivos. Desde entonces, Ethan nunca más volvió al bosque. Pero algunas noches de verano, cuando el aire está quieto, cree ver a alguien tras los árboles, solo, esperando.